ver lo que es hemograma, su utilidad en la infección viral y bacteriana. Es fácil este tema, pero es bien bonito. Si ustedes ven, ¿qué creen que es esta célula? Seguramente todos van a estar de acuerdo que es un linfocito. Un eosinófilo, ¿no es cierto? Este es un polimorfo nuclear, un neutrófilo. Este es otro polimorfo nuclear, pero inmaduro. Este se llama en banda, callado. Después ahí tienen los basófilos con gránulos y a los monocitos. Esto es lo que nos informa generalmente el hemograma. Y esto es lo que a nosotros nos orienta harto para sospechar una infección viral o una infección bacteriana. Y eso es lo que quiero que veamos. Las plaquetas también juegan un papel importante y los eritrocitos. Van a ver que plaquetas y eritrocitos también se van destruyendo. Es el hemograma normal que ustedes tienen. Si analizan, neutrófilos deben tener leucocitos primero, un total de 7.000, en 6.000, 8.000. 65% neutrófilos, 30% de linfocitos, monocitos hasta 8 puede ser, eosinófilos hasta 2, 3, basófilos igual hasta 2, 3. Este hemograma está normal. A mí me interesan más estos números. Esto se saca con el porqué de esta cifra total, ¿no es cierto? Más importante es esto. Vean, es normal entonces que tengamos 4.500 más o menos neutrófilos de los 7.000 leucocitos. El adulto siempre debe tener alrededor de 2.000 linfocitos. Esto podríamos tener hasta 8%, esto ya les he dicho 3, 4%, hasta 450 es normal esto. Esto hasta 300 más o menos. Pero si se fijan, un lactante tiene leucocitos que un adulto. Es un lactante de 3 meses. Pero analizan ustedes su hemograma, la cifra de neutrófilos es casi idéntica a la de un adulto. Entonces, ¿por qué tiene más leucocitos? Porque tiene más linfocitos. Por eso el hemograma en porcentaje es invertido en los niños. Estos niños están prácticamente en la primavera de su sistema inmune, están floreciendo, están empezando a entrar en contacto con antígenos y sus linfocitos son los que proliferan. Normalmente es encontrar eso. También las cifras de monocitos o eosinófilos no varían mucho, en porcentaje y en cifras casi igual. Esto es lo que tienen que aprender bien. A veces cuando traen un hemograma de un niño, el laboratorio les ha puesto aquí fuera de rango, esto fuera de rango y esto fuera de rango. ¿Por qué? Porque ellos comparan con el hemograma de un adulto. De un niño es diferente el hemograma, hasta los 3, 4 años hay variación aquí. En esos niños predominan siempre los linfocitos. ¿Por qué predominan? Porque su sistema inmune está en desarrollo. La hemoglobina todos saben que 15 es lo normal, 15 gramos por decilitro. El hematocrito 3 veces más. El volumen corpuscular 87 microgramos microscópicas, perdón. Y la hemoglobina corpuscular media 30 picogramos por decilitro y la concentración de hemoglobina corpuscular media 33%. Estas son las fórmulas para sacar los valores hematimétricos. Volumen corpuscular, ¿cómo saca? Hematocrito. 45 por 10, 450. 450 dividido entre el número de glóbulos rojos entre 5, más o menos les da la cifra del volumen corpuscular, ¿verdad? El hematocrito por 10, 450 por 10, 450, 450 dividido entre 5 les va a dar más o menos 87, 90. No sé. Igual las otras fórmulas. Esto salir de aquí, vamos a
puntero. Ya. Las plaquetas no me dejan. Debe haber algún modo para sacarlo esto a un lado, caray. O llevarlo así. Después voy a ver. Las plaquetas, si se fijan, están en 250.000 en niños o adultos. Eso es importante saber. Entonces, el número de leucocitos, vean cómo varía de un recién nacido. En un recién nacido puede ser 20.000. De ahí va bajando hasta 13.000, 14.000 a los 3 meses. Y de ahí va bajando hasta llegar a 6.000, a 8.000 en los adultos. Cuando nace un niño, pero si ustedes ven acá, de recién nacido, lo que predomina son los neutrófilos, 80%. Y los linfocitos, como recién están haciendo, apenas han llegado al 20%. Pero inmediatamente hasta los 3 meses esto se invierte. Bajan harto los neutrófilos y suben rápidamente los linfocitos. Y estos linfocitos permanecen así altos más que los neutrófilos durante casi toda la edad preescolar, hasta los 4 años. Ahí se igualan. Al igualarse, posteriormente se invierte ya también. Y al final, a los 6 años, más o menos, un niño tiene el hemograma con el diferencial parecido al del adulto. Pero en esta etapa, de los primeros 4 años, siempre hay inversión. Se invierte, como pueden ver, las cifras de neutrófilos. Ahora, ¿por qué los neutrófilos están más altos en el recién nacido? Porque por el estrés de parto hay migración desde la médula hasta la sangre, y por eso los neutrófilos son sumamente elevados. En cambio, los linfocitos prácticamente no se han desarrollado todavía cuando están naciendo, pero ahí empiezan a multiplicarse, y ese es el cambio que ocurre, ¿no? Entonces, en un hemograma normal, en el recién nacido hay leucocitos con neutrofilia. Por liberación de corticol, por el estrés del trabajo de parto, por el parto. A eso libera neutrófilos desde la médula hacia la circulación y nosotros vemos como neutrofilia. En cambio, en el lactante hay leucocitosis con linfocitosis, ya también al revés. ¿Por qué? Porque los polimorfos nucleares se destruyen y hay proliferación de linfocitos en los órganos linfoideos por estímulo antigénico. Entonces hay liberación de linfocitos a la circulación y nosotros vemos linfocitosis. Ahora, ¿cómo vemos el hemograma en una infección bacteriana? ¿Qué cosa nos llama la atención? Es bien sencillo. Un adulto tiene este hemograma, ustedes son adultos. No sé, esta tontera ya me está molestando. ¿Y esto para qué es, pues? Salir del modo pantalla completa. Esto aquí es para siguiente, esto para anterior. Diapositiva, preguntas, notas, subtítulos. ¿Cómo se podrá hacer desaparecer o llevar a otro lado? Al infierno. Subtítulos, no dice nada más, pero no se puede arrastrar eso. Ya, no importa, no nos va a molestar. En una infección bacteriana, entonces, de este hemograma normal, ¿qué cambios pueden ver en un adulto? Lo primero que buscan es leucocitosis. Ahí hay leucocitosis. Lo segundo que buscan que es neutrofilia, aquí está. 80% de neutrófilos. A mí esto no me interesa mucho. Me interesa el producto de eso, el número absoluto. De 14.000 leucocitos, 11.200 son neutrófilos. Y vean que los linfocitos no se han alterado. Eran 2.100, ¿recuerdan? 2.520 apenas. Las plaquetas han bajado un poco, de 250.000 a 150.000, de 200.000 a 150.000. Y la hemoglobina se ha reducido. Estos cambios son los que se observan en una infección bacteriana, en un adulto. ¿Por qué? Porque las bacterias hacen
que se liberen neutrófilos a la circulación, por lo tanto aumentan en número absoluto y por lo tanto en porcentaje. No tienen nada que ver los linfocitos en una infección bacteriana. Esos antígenos bacterianos son depositados sobre las plaquetas y las plaquetas llevan a esos antígenos al vaso, al hígado, para que se destruyan. Por eso bajan las plaquetas. En una infección bacteriana, los eritrocitos también tienen receptores para las inmunoglobulinas que han capturado restos de bacterias. Por eso también transportan y disminuye la hemoglobina. Es bien típico que vean que baja la hemoglobina y baja las plaquetas también. Entonces, estos cambios ustedes ven en una infección bacteriana. Lo más importante de esto es que aumentan los neutrófilos, son los neutrófilos los que aumentan. Si vemos en un lactante, entonces leucocitosis con neutrofilia y además plaquetas y hemoglobina disminuidas es un signo de infección bacteriana. Si nosotros vemos en un lactante ahora, este era el lactante con su hemograma normal, ¿recuerdan? Ahora, cuando se infecta un niño, ¿qué sucede? Buscamos también leucocitosis. Pero una leucocitosis a expensas también ¿de quién? A expensas de los neutrófilos. Vean, en este lactante apenas eran 35%. Aquí ya son 55%, por lo tanto los neutrófilos han subido. Las bandas pueden aparecer. Cuando aparecen bandas más de 400, se dice desviación a la izquierda. Pero cuando los neutrófilos son los que dominan, se dice desviación a la derecha. Más de 300 incluso en los lactantes se considera. Si a mí me muestran este hemograma, ¿cómo yo interpreto? Yo interpreto como un hemograma con leucocitosis a expensas de los neutrófilos, que significa que hay neutrófilos que han migrado al foco infeccioso. ¿Ya? Además, con presencia de formas jóvenes, ¿qué significa? Leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda. O sea, las formas inmaduras. Déjenme responder un poquito, por favorcito, caramba. Típico de una infección bacteriana en un lactante también es la leucocitosis a expensas de neutrófilos. Puede o puede no haber desviación a la izquierda. Si esto estuviera en 100, yo diría que la desviación es a la derecha, porque las formas maduras son los neutrófilos, entonces eso significa desviación a la derecha. Y vean, las plaquetas también han disminuido y la hemoglobina también ha disminuido. O sea, lo que normalmente es eso vemos entonces. Leucocitosis con neutrofilia, plaquetas y hemoglobina disminuidas. Ay. Es la explicación para todos los cambios que hay. En una infección bacteriana aumenta la liberación de citoquinas. ¿Qué citoquinas ante los antígenos bacterianos? Interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis del tumor y muchos otros. Oncostatina M, factor inhibidor de la leucemia, interleucina 17, la 22, la 8, todos esos aumentan. Pero los más importantes son interleucina 1, 6 y factor de necrosis del tumor. Estos ocasionan a que los neutrófilos pierdan sus moléculas de adhesión al endotelio en la médula. Ahorita vamos a ver. Pierden sus moléculas de adhesión, por lo tanto se liberan. ¿Para qué se liberan? Porque han sido llamados al foco infeccioso. ¿Por dónde van al foco infeccioso? Por la circulación. Por lo tanto, nosotros vamos a ver neutrofilia, sacando sangre de esa circulación. Hay disminución de hemoglobina por destrucción de eritrocitos, porque tienen por los receptores FC, en esos llevan a las inmunoglobulinas unidos a los antígenos, a la médula y al hígado para destruirse. Lo mismo ocurre con las plaquetas. Pero sin embargo, todo esto, esta liberación, puede ocurrir también en casos de estrés. Cuando ustedes se asustan, a las 2 horas se hacen un hemograma, puede haber neutrofilia. Cuando les dan corticoides, también pueden liberarse
Cuando tienen una enfermedad por inmunocomplejos también, o cuando han sufrido una quemadura, una varicela también, porque se han desprendido restos tisulares. Entonces, los únicos generadores de interleucina 1, 6 y factor de necrosis del tumor no son solo las bacterias, sino todos estos factores también hacen liberar neutrófilos. ¿Cómo liberan? Sencillo. En la otra clase van a aprender en reactancia de fase aguda bien esto, por qué se liberan todo. Solamente aprendamos ahora que ante una infección bacteriana, los macrófagos fagocitan a esos antígenos y liberan interleucina 1, factor de necrosis del tumor, factor neurotrópico ciliar, interferón gamma, entre otros. Estos 4 participan o tienen efecto en la médula ósea. ¿Cómo? Está en la médula ósea. Están aquí en reposo los neutrófilos, con sus adhesinas unidos a receptores del endotelio de la médula. Aquí están madurando, esperando a ser llamados para un foco infeccioso. Y ese llamado justo es la interleucina 1 beta, el factor de necrosis del tumor. Entre otros, factor neurotrópico ciliar, interferón gamma. Y esto lo que hace simplemente es... Entonces, en la médula, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes van a intervenir? Esas citoquinas. A ver, esas citoquinas, ¿qué es lo que hacen? Ahí están las citoquinas, ahí están los neutrófilos bien adheridos a las células endoteliales de la médula, madurando y esperando para ser llamados a un foco infeccioso bacteriano. ¿Quiénes hacen eso? Estas citoquinas hacen desaparecer a estas moléculas de adhesión, deja de expresar. Y el neutrófilo está libre y se dirige al foco. Por eso ustedes van a ver leucocitosis, neutrofilia y a veces vandemia más, ¿no es cierto? ¿En qué casos? A veces el hemograma de un adulto normal puede tener leucocitos de 7000, pero cuando se infecta con una bacteria puede ser así. Vean, 3000. ¿Y por qué por bacteria entonces? Porque esta ya es una médula agotada. Miren, apenas está liberando 900 neutrófilos a la sangre, pero hay aumento en la liberación de las formas jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que esta médula se ha agotado, está empezando a liberar formas jóvenes. Hay desviación a la izquierda. Aquí hay leucopenia con neutropenia, pero desviación a la izquierda. Los linfocitos casi no se han alterado. Bajan las plaquetas y bajan la hemoglobina. Entonces, es la otra cara de la moneda de una infección bacteriana. Leucopenia con neutropenia, o a veces neutrofilia relativa. Plaquetas, bandas, pueden estar aumentadas, eso indica desviación a la izquierda. En el niño, ¿se acuerdan? En el lactante, a veces en una infección bacteriana vemos apenas 8000. Más bien hay neutropenia aquí. Las bandas están aumentando, y los linfocitos incluso han disminuido un poquito. Las plaquetas también. ¿Qué ha pasado? Si nosotros nos vamos a la médula, ¿qué ha sucedido en este caso? Esta médula está agotada. Vienen las citoquinas. Vean, hay pocos neutrófilos maduros, pero hay bandas que están madurando hacia neutrófilos. Entonces vienen las citoquinas, cumplen su efecto. Como hay pocos neutrófilos, pocos van a la circulación al foco. Y los que empiezan ahí son las bandas. Por eso va a haber desviación a la izquierda. Leucopenia con neutropenia y vandemia es la explicación. Es muy diferente ahí de esa tontera del Crohn. No se puede animar, no nos anima bien. En cambio, una infección viral, ¿qué van a observar ustedes? Este era el hemograma normal de ustedes. De pronto se infectan con un virus y observan esto, leucopenia. Con linfocitos, ustedes dicen siempre, aumentan los linfocitos en porcentaje, pero en número no aumentan casi nada. No tienen por qué aumentar en una infección viral los linfocitos. Lo que pasa es que hay neutropenia porque disminuyen los neutrófilos. Esos son los que disminuyen, los neutrófilos. Por eso observas leucopenia
con linfocitosis relativa, porque en realidad no hay linfocitosis absoluta, la cifra es casi normal. Yo diría más bien, hay una leucocitosis con neutropenia, esa es la respuesta. Ahora, las plaquetas, cuando hay una infección por virus, se liberan también otro tipo de citoquinas. Las células infectadas por virus liberan interferón alfa, interferón beta, y esos disminuyen la producción también de trombopoietina y de eritropoietina, aparte de que también tienen receptores Fc para disponer los antígenos, en este caso virales. Por eso también van a encontrar una disminución de las plaquetas y de la hemoglobina. Lo típico en una infección viral, entonces, es encontrar leucopenia con neutropenia, plaquetas, hemoglobina disminuidas. Y si quieren, linfocitosis relativa, no es absoluta. En el lactante igual. Para este lactante 9.000 ya puede ser leucopenia, porque lo normal era 13.000. Ha disminuido sus linfocitos casi nada. También parece que hubieran aumentado, pero en porcentaje. Lo que ha disminuido es el número de neutrófilos. Si ustedes ven también las plaquetas y la hemoglobina, entonces hay leucopenia con neutropenia, plaquetas y hemoglobina disminuidas. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un aumento en la liberación de interferones alfa y beta por las células que se infectan con virus. Hay un aumento en la expresión de moléculas de adhesión de los neutrófilos al endotelio de la médula. En vez de perderse esas moléculas de adhesión como en la infección bacteriana, más bien se prenden más y no se liberan. Hay un secuestro de neutrófilos en la médula, con disminución en la circulación. La hemoglobina y las plaquetas, ya saben, disminuyen además de lo anterior, porque se produce menos eritropoietina y trombopoietina. ¿Qué sucede entonces? Ahí está la médula. ¿Qué hacen los interferones alfa y beta en la médula? Ahí están los neutrófilos queriendo madurar. Vienen y lo que hacen más bien es aumentar la expresión. Por lo tanto, muy pocos neutrófilos van a ir a la circulación hacia el foco viral. Entonces, por eso van a haber neutropenia, van a haber leucopenia. Más claro que eso no puede ser. Y linfocitos relativos, claro. Si disminuyen los leucocitos, parece que hubieran aumentado los linfocitos, pero no es así. En una infección bacteriana, entonces, encuentran neutrofilia absoluta, más de 6.000 leucocitos en número absoluto, ya le está indicando una infección bacteriana. Una leucopenia también podría ser, con neutropenia, neutrofilia relativa y desviación a la izquierda. Las infecciones por estafilococo y por gram negativos casi siempre producen estos cambios. Leucopenia más bien, como la fiebre tifoidea. Leucopenia con neutropenia. A veces neutrofilia relativa, pero las bandas están aumentadas. En una sepsis por pseudomonas puede ocurrir esto. En una shigellosis ven esto. El estáfilo también produce eso. En cambio, cuando es el neumococo, el hemófilus, el streptococo, casi siempre hay neutrofilia, con más de 6.000. Hemoglobina, eritrocitos, hematocrito disminuidos, plaquetas disminuidas. En una infección viral hay leucopenia, con descenso de los neutrófilos, menos de 4.000, ya les indica que puede ser viral. Con linfocitosis relativa, aprendan ese término, no absoluta. Con hemoglobina, eritrocitos, hematocrito, plaquetas disminuidas. Pero ustedes tienen que aprender una cosa, ¿no? El laboratorio es una cosa, las imágenes son otras cosas y la clínica es lo fundamental. Y lo fundamental es relacionar todo esto. No te sirve solo la clínica, pero es lo más importante. El laboratorio no, las imágenes por sí solas tampoco. Hay que relacionar bien. Vean ese niño, ¿qué les parece? Está casi muerto, mal. Tiene una radiografía así, con neumonía, derrame. Pero su hemograma, si se fijan, más bien hay
leucocitos para esta edad casi normal, 4 años debe tener. Con neutrófilos en el borde, 4000. Bandas, no tiene bandas, linfocitos, 4000. No parece muy infeccioso bacteriano, ¿verdad? Su tomografía igual, les demuestra la neumonía y el desame que hay. A este niño, a pesar de su hemograma, yo le empiezo antibióticos, considero que es bacteriano. ¿Por qué? Porque estoy relacionando las imágenes al niño en relación con el laboratorio. Eso es lo que siempre hay que hacer. A veces viene el residente y dice, ¿por qué le has internado a este niño? Porque su hemograma era infeccioso. ¿Y cómo estaba el niño? Normal, doctor. Caramba, debería internarse al hemograma nomás, ahí bonito se veía el hemograma dentro, en una cunita. Ese no es motivo para internar. O a veces dicen, al de la cama 32 le he empezado antibióticos anoche, doctor, en la visita me dice. ¿Por qué le has empezado antibióticos? Porque le hemos hecho un hemograma y estaba infeccioso bacteriano. ¿Y el niño cómo está? Feliz, comiendo, riendo, jugando, ahí en su cuna. Era ideal agarrar un frasco de ceftriaxona y como es arrugarlo el hemograma y meterlo en la ceftriaxona. Iba a curar el hemograma. Entonces hay situaciones en las que hay que relacionar siempre. ¿Ya?